Muy buenas, hijos de los unos y ceros. Esto es Programas de Cero desde YouTube y venimos con la segunda edición del Super Reto Contrarreloj Informático, parte 2, segunda de las partes. Si quieres ver la primera de las partes, te lo dejo aquí para que vayas viendo las preguntas que se han ido lanzando. Y si eres nuevo en esto, te lo cuento un poco por encima. Esto va de: lanzamos en Instagram preguntas, tú preguntas lo que quieras y nosotros desde Programas de Cero respondemos y lo vamos comentando. Al lío, vamos a ir. Vale, lo primero de todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la aceptación. Prácticamente somos 500 personas ya en la comunidad de YouTube. Prácticamente somos 5.000 personas en la cuenta de Instagram y esto va a más, a más, a más, a más. La gente nos está comentando, la gente está aportando, dan ganas de la piña que siga adelante. Por nuestra parte, estamos enamorados de todos vosotros y solo hay palabras de agradecimiento. Nosotros seguiremos trabajando igual que hasta ahora, con ganas de aportar mucho conocimiento y nada, vamos a responder las preguntas ya. Lo dicho, muchísimas gracias. Esto solo acaba de empezar y Programas de Cero es para todos vosotros. Vale, la primera de las preguntas que me lanzan: ¿cómo creen que sería la mezcla de la realidad aumentada o realidad virtual con la IA? Es una mezcla preciosa. Tener en cuenta que hoy en día el mundo ha avanzado tanto en conocimiento, en informática, en tecnología, en medicina, en cualquier cosa, ¿no? Es como que ahora hay universidades de lo que sea para aprender cualquier cosa. Hay muchísimo conocimiento, ¿no? Nunca antes ha sido todo tan accesible, todo tan fácil para poder buscar y sobre todo el conocimiento que hay, ¿no? Decía, por ejemplo, mi profesor que si comparábamos, allá por segundo de carrera, que si comparábamos todo lo que ha mejorado la informática en los últimos años, podríamos ser capaces de viajar prácticamente desde España hasta Nueva York, hasta América, en 20 minutos. O sea, imaginaros todo lo que está creciendo, todas las ramas que se están creando, IA, VR, Big Data. Prácticamente ahora lo que se basa el mundo es en conectar cosas con cosas y hacer piecitas de Lego de encajes, ¿no? Inteligencia artificial aplicada a no sé qué, ¿no? Pues realidad virtual es un mundo precioso donde imaginaros una solución, ¿no? Respondiendo un poco a la pregunta que nos plantea Yoval de cómo creen que sería la mezcla, seguro que ya la hay. Seguro que empieza a haber pequeños algoritmos dentro de juegos de realidad aumentada o realidad virtual donde imaginaros un juego donde con las gafas virtuales estás en tu ciudad o en tu pueblo, aquí me lo invento, desarrollarlo si queréis, y con esas gafas virtuales yo me transporto a mi pueblo virtual utilizando Google Maps, por ejemplo, y que haya batallas confrontadas contra máquinas, contra bots, inteligencias artificiales, o mejor aún, unas gafas de realidad virtual donde tú eres capaz de, por ejemplo, pilotar un avión y hay una inteligencia artificial que simula el entorno para que tú puedas aprender de una manera segura o aprender a conducir un coche utilizando gafas en vez de coger el coche, ¿no? O sitios especialmente fuertes, ¿no? Imagínate, no sé, me imagino supercentros tecnológicos donde hay alta radiación, ¿no? Imaginaros un escenario tipo Chernóbil donde existiría una IA aplicada que es capaz de aumentar esa realidad o hacer operaciones, y hay máquinas a día de hoy que hacen operaciones mejor que los humanos. Pues todo eso, todo ese mundo se plantea a partir de la inteligencia artificial aplicada a la realidad aumentada o a la realidad virtual, que a mí me parece un mundo fascinante. Me parece flipante, la verdad, mezclar la inteligencia artificial y VR. Seguro que salen cosas súper chulas. ¿Cuentas con alguna certificación? Gracias por preguntar, Lewis. Lo primero, yo, a título personal, a título de Ivonne, tengo la carrera de informática, tengo el máster de Big Data y tengo el máster universitario oficial de Ingeniería Informática. Después, las certificaciones desde Programas de Cero creemos que no son necesarias. ¿Por qué? Porque si alguien viene a trabajar para mi empresa, para mi startup de inteligencia artificial, no voy a valorarle a la persona por tener el título. Y yo tengo gente que en mi promoción ha tenido la misma titulación que yo, pero para nada es capaz. Yo lo he visto con mis propios ojos. Seguro que hay mucha gente sin título o sin capacidad de demostrar que ha salido con las competencias de la universidad, y estoy convencido de que esas personas probablemente lo hagan mucho mejor que otros que han ido y han sido capaces de aprobar los exámenes pero no aprendido y aplicado en la vida real. Y ahí está la diferencia, ¿no?
En resumen, yo tengo certificaciones porque a mí me encanta y he tenido la oportunidad y la suerte de poder hacerlo, pero no es necesario porque lo importante al final es el resultado. Da igual cómo, si tú eres capaz de hacer tu proyecto y desarrollarlo, genial, a mí me da igual el papel. Segunda y siguiente pregunta. Fijos versus proyectos. Nos pregunta Sebas. Sebas, gracias por comentarnos. Siempre está pendiente de nosotros esta persona. No lo conocemos. Un placer tenerte. ¿Cómo programador se puede estar fijo en una empresa o solo te contratan por proyectos? Muy buena pregunta. No sé si eres del otro charco, si eres de América, no recuerdo ahora. En México, Colombia, hay mucha gente de Paraguay también. Un saludo desde aquí, desde España. En España lo que se suele hacer es te contrata una empresa y tú estás trabajando ahí y te van asignando proyectos. O sea, tú tienes un sueldo fijo y vas trabajando ahí tranquilamente. Esa es la manera en la que las empresas te contratan a ti como trabajador de una empresa. Te van dando proyectos porque ya eres trabajador de ahí. Ahora bien, existe otra modalidad que se llama freelancer, que es que tú, como persona buena que eres desarrollando una serie de proyectos o una serie de habilidades, imagínate que eres experto en inteligencia artificial, pues una empresa te puede contratar a ti para un proyecto en concreto. Entonces tú lo que haces es ir tocando puertas a diferentes empresas y vas ofreciendo tus servicios primero a uno, luego a otro, luego a otro. Si eres una persona que no te gusta estar encerrado en una cosa fija, te gusta buscarte un poco la vida, eres un poco como yo, ¿no? Buscavidas, en el que primero prueba una cosa, se va por un lado, luego hace otra. Si te gusta ese estilo de vida, probablemente sea tu manera de hacer las cosas, tipo freelancer, porque en una empresa al final te quedas trabajando ahí, tienes el plus de tener un sueldo fijo, pero la contra es que esa libertad no la tienes. Entonces, eh, existen diferentes maneras de poder resolver ese tipo de preguntas. Puede ser un trabajador fijo para una empresa, podrías trabajar o bien para programas de cero o bien para Basque Analytics, la startup que tenemos, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? O bien por tu cuenta, como te gusta algo y eres muy bueno en algo, vas ayudando a diferentes personas a lo largo de tu vida por tu cuenta en diferentes partes del mundo. Es otra opción muy interesante, desde luego. Nos pregunta Asbani22 cómo comenzaste a programar. Antes de nada, gracias por responder. Y es una pregunta que me llega al corazón. ¿Cómo comencé a programar? Pues esto tiene historia. Porque recuerdo, ya lo comenté por allá en alguno de los vídeos pasados, cómo mi manera de empezar en la informática fue que yo fui a piratear la PSP y le vi al tío que lo hacía, de aquella hablamos de hace 10 años, fácil, 10 añitos. Y nada, lo que pasó es que yo le vi hacer un par de movimientos, que era quitar la batería, volver a colocarla, y tú lo que hacías era, a partir de una memory stick de aquella que valían un pastizal, lo metías y formateabas, metías una serie de datos en la tarjeta de memoria y la batería se pandorizaba. Era un proceso específico donde tú cogías y después le metías un programa, un software, y le aplicabas el despertar del cementerio, el primer software así preparado piratilla para piratear PSPs, y la verdad es que fue mi primer buceo a la programación, porque eso me dio pie a empezar con los primeros programas. Entonces empecé a programar porque vi que alguien lo hacía y yo no lo vi lo suficiente. Yo lo veía al tío y decía, jo, eso que ha hecho parece para tontos. Digo, si él lo ha hecho y es así de sencillo, ¿por qué no lo hago yo? Y me tiré ahí, probablemente mi mejor verano, ¿eh? Me tiré ahí 3 4 meses investigando, viciándome a muerte, chupando tutoriales, primero por un lado, nada, luego por otro, nada, buscándome la vida sumergido en redes que vete a saber de cuántas horas le metería al día. Una barbaridad, solo para yo también ser capaz de hacer lo que el tío hacía. Gracias a eso empecé a programar. Lo hice en Lua y con 16 años más o menos, yo ya sabía programar. Tengo colegas incluso que me lo recuerdan y yo no lo sabía. Que en cuarto de la educación secundaria obligatoria, yo ya estaba programando juegos para la PSP. Vale, gracias por preguntar. Siguiente de las preguntas, Rami Oscar, ruta de aprendizaje para desarrollar Full Stack. Vale, primero, ¿qué es Full Stack? Es uno de los trabajos más demandados. Te lo dejaré como por ahí para que le eches un ojo y veas que las salidas informáticas son muchas. Te iremos dejando este tipo de vídeos.
Pero el desarrollo full stack básicamente se basa en trabajar las tripas, lo que no se ve del servidor, ¿no? Es como las preguntas, los servicios disponibles, el arranque del servidor, las bases de datos, todo eso que no se ve, no significa que no esté. Entonces, todo ese proceso se hace desde el desarrollador del back. ¿Qué pasa? Ese es el lado oscuro, el lado que nadie lo ve. Por otra parte está la parte visual, ¿no? La parte frontend, que se llama lo que la persona que utiliza está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, programas de cero, la página web, alguien lo ha desarrollado para la parte de adelante y también existe un proceso de configuración para la parte de atrás. Pues la suma de adelante y atrás, las dos partes, tanto la parte visual como la parte no visual, de conectar todo con todo, si eres una persona que te gusta desarrollar todo el conjunto, tanto la parte visual como las tripas, se considera full stack, ¿vale? Entonces, en ruta de aprendizaje para desarrollar web full stack, pues lo más sencillo, empezar con la parte visual frontal con HTML y a partir de ahí trabajar con CSS, JavaScript, es un poco lo más inteligente si realmente es lo que quieres. Y después, pues te recomendaría también darle caña a la parte back con las tripas y sobre todo empezar con Node después. Ese es un poco como los pasos que yo daría si quisiera empezar y no tuviera ni idea de por dónde hacerlo. Importante, la programación, recordar que es un medio, es una herramienta para que tú puedas construir tus cosas, ¿vale? Entonces, vete poco a poco empezando con la parte visual, con HTML, con etiquetas, tal. La coña de HTML no es programar, para empezar sencillito, rápido. Luego con CSS para ponerlo bonito y tal, decorarlo, tal. Y luego ya te metes en cosas más guapas como Node, que es la parte de infraestructura para hacer las cargas dinámicas, porque Google toda la información que tiene no la tiene guardada, la va generando sobre la marcha y va conectando cosas con cosas. Es un poco la idea de Node, ¿vale? Y eso sería un poco lo que yo haría para tener una mini ruta rápida de full stack. Importante aprender a programar, si no lo llevamos claro. Vale, nos pregunta Fer Fernández, un saludo compañero. Backend con Node.js, tips para tener en cuenta, porfa. Vale, yo me he metido muchos tortazos con Node al principio y era porque me metí a programar a bloque, a saco. Lo primero que te diría es lo de siempre, mantener el código organizado, ¿no? Las librerías que se importan arriba, luego un poco de estructuras, darle un poco de jerarquía y orden a todo, hacerlo modular y tal. Pero aparte de esas estrategias de diseño y buen código, te diría que lo más importante es aprender el funcionamiento. Lo primero, tener el package.json, que es un fichero que es como la configuración, organizarlo todo desde ahí. Utilizar algún que otro framework tipo Express para organizar las llamadas y conectar todo de manera sencillita, bastante chachi, que nos daría para 1 hora y pico explicar todo esto, pero esto es un poco en general. ¿Y qué más te diría? Tener bien claro la organización de modelo vista controlador, tener claro el modelo, tener claro las vistas y tener claro el controlador, que en este caso sería Express, para hacer todo un poquito más rápido. Es probable que lo que estemos escuchando no lo entiendas y no lo sepas si eres tú una persona que no sabe programar, pero quedaros con que los tips que vamos dando se basan en, independientemente de qué lenguaje utilizar, hacer las cosas con orden y trocitos, porque en un futuro al final lo que va a pasar es que no te vas a acordar de lo que has programado y no hay nada tan doloroso como volver a un proyecto de hace un año. Imaginaos, pasa un año, el guapo de Ivonne sigue haciendo sus proyectos, pim pam pum pam pam, vuelvo atrás, miro el código y si no soy capaz de entenderlo fácilmente o rápidamente, tengo que volver a estudiármelo, saber dónde está cada cosa en su sitio. Y eso es un santo coñazo, señores. No hay nada como tener todo organizadito por carpetas, tener los nombres de las variables bien organizaditas, unas funciones tal. Ese tipo de cosas, independientemente del lenguaje, son importantes, más que nada porque es que, ya os digo, si tenéis un proyecto que lo dejáis aparcado una temporada y luego volvéis, no hay Dios quien se lo aguante, ¿eh? O sea, tardas muchísimo tiempo y en los tiempos que corren hacerlo rápido es importantísimo. PHP quedó obsoleto. PHP quedó obsoleto, señores. Lo dice Manuel. Ah, no, es una pregunta. Vale. Emanuel, la pregunta es si PHP ha quedado obsoleto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Podemos hacer un experimento. Podemos ver las tendencias en Google Trends
que es algo que me gusta hacer, y vamos a buscar la palabra PHP o programar en PHP. A ver qué pasa. Programar en PHP, perdonadme, ya sabéis que me gusta enseñar cosas. Vale, pues resulta que la programación, vamos a poner aquí, a 5 años vista, pues la verdad es que sí parece que hay menos atención o menos demanda de PHP, pero eso no significa que quede obsoleto. O sea, si es verdad que a día de hoy, si es verdad, analizando un poco los datos, vemos que a día de hoy se pide menos, se consulta menos, pero mirad el caso de COBOL. COBOL es un lenguaje de programación que, si no lo sabéis, se utiliza muchísimo en las empresas grandes, en las bancas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son muy seguros, son muy robustos y es un código a muy bajo nivel. Si tenéis curiosidad, echarle un ojo y ya vais a ver que es un poco un lenguaje de 1950 y pico, que ya os digo, es un lenguaje de programación muy cerrado, muy empaquetado, muy antiguo. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso se sigue utilizando. ¿Y cuántos creéis que saben Cabel? Muy pocos. Hay mucho software hecho con Cabel y hay muy poca gente que sabe trabajar con Cabel. Por lo tanto, esa persona va a estar muy cotizada. ¿Qué pasa si en PHP sucede lo mismo? ¿Qué pasa si hay empresas que trabajan en PHP? Porque cada empresa al final lo desarrolla con su lenguaje de programación. ¿Qué pasa si hay una empresa que codifica en PHP y hay necesidad de gente que quiere trabajar en PHP, pero muy pocas personas son capaces de hacerlo? ¿Qué pasaría entonces? Esas personas se revalorizarían. Entonces, ¿un lenguaje de programación ha quedado obsoleto? Pues bueno, igual sí, pero igual es una oportunidad para que tú puedas ser bueno en eso, porque nadie lo hace. Tienes que darle una vuelta a eso, ¿vale? En términos generales, PHP en su día era muy interesante para desarrollar la parte servidora, pero a día de hoy se están descubriendo nuevas maneras, ¿no? De como lo acabamos de comentar, etcétera, etcétera. Y para hacer unas páginas web rápidas, como la mía personal, ivonreinoso.eu o alguna que otra, pues igual no hace falta construir toda una infraestructura, todo un pedazo cacharro, todo un servidor. Igual con un HTML y dos PHPs de consulta, de formulario para que chuta. Todo depende. Depende un poco de qué es lo que quieres hacer, depende un poco, respondiendo a tu pregunta, se ve que cada vez se busca menos, por lo tanto hay menos interés y se puede deducir que como se usa menos está empezando a quedarse obsoleto, pero igual lo puedes ver como una oportunidad para ti. Entonces, ¿queda obsoleto? Probablemente se esté quedando obsoleto o se está buscando menos, pero eso no significa que no se use o que no tenga interés que siga haciéndose de esa manera, ¿vale? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de ¿ha quedado PHP obsoleto? Parece que cada vez se busca menos, pero ya iremos viendo sobre la marcha qué es lo que pasa con el lenguaje. Hay que andar mirando esas cosillas y esos tips porque igual puede ser interesante estudiarlo aunque se quede obsoleto, por lo dicho, ¿vale? Buenísimas, José C. Reales. ¿Qué diferencia hay entre los IDE y los editores de código? Gracias por preguntar, colega. Es una pregunta muy interesante y a día de hoy cada vez se confunde más porque prácticamente donde programas es donde escribes. Y esto es así porque los ordenadores a día de hoy, pues tener 4 GB, 8, 16 de RAM es normal, pero antes no era posible. Antes se programaba con papel y con perforadoras. Antiguamente esa era la manera. Yo no la he conocido, pero antes para compilar igual el sistema tardaba horas y horas y horas. La máquina sería un cacharro increíble que leería tarjetas perforadas y iría leyendo unos y ceros a mano. Imagínate equivocarte en un agujero que no querías quitar y de repente lo colocas ahí y vuelta a realizar todo el ejercicio, todo el proceso de hacer las cosas bien. Hoy en día eso no sucede, es algo maravilloso gracias a la tecnología, de todo lo que ha evolucionado, por lo comentado antes. Y respondiendo a tu pregunta, pues cada vez te diría que todo tiende a ser más IDE, es decir, entorno de desarrollo, ¿no? Y los editores forman parte de esos IDE. El ejemplo más claro es que un editor de código solo sirve para escribir y la IDE te puede valer para escribir, pero es que además te compila, te ejecuta, te apunta, te recomienda y te da una serie de utilidades
son programas para programar. El editor de código es simplemente un editor. Forma parte de... Tú codificas sobre un editor de código o un bloc de notas, ¡pum! Pero si quieres encima compilar, si lo quieres extraer, si lo quieres exportar, si quieres descargarte módulos, todo ese conjunto de herramientas, aparte del editor, forma parte de la orquesta de un entorno de desarrollo o IDE. Esa es un poco la diferencia. ¿Qué pasa? Que hoy en día todo está muy empaquetadito, te abres Jupyter, te bajas cualquier entorno de desarrollo rápido y te trae en el propio editor muchísimas funcionalidades. Entonces, cada vez cuesta más distinguir, pero el editor de código es solo tocar el código ya para que puedas trabajar, guardar, modificar. Y el IDE, además de eso, puedes compilar, puedes utilizar librerías, puedes hacer más cosas, ¿vale? Esa es un poco la idea general. Estaría el IDE con una serie de herramientas y dentro de esas herramientas estaría el editor de código, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. Y esto ha sido un poco todo, la segunda de las partes de preguntas y respuestas. Dale like si te ha gustado, si has aprendido. Déjanos un comentario diciéndonos las preguntas que te surgen, nuevas maneras de aclarar algunos términos, si has tenido dudas en algo, si tienes más preguntas, lo que te salga de las narices. Tú coge abajo, comenta y recuerda que hacker no se nace, se va haciendo poquito a poco, hacker, programador, emprendedor, lo que tú quieras. Nada, te dejo aquí el botoncito y la campanita para que tú te puedas suscribir tranquilamente y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que se viene contenido ultra top, se viene inteligencia artificial, ronda de preguntas, noticias, análisis, desarrollos, iremos sacando contenido para que tú cojas lo que te interese y formes parte de nuestro gran equipo que cada vez empieza a ser ya una comunidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.